estamos muy contentos porque ya un año más se ha terminado, una oportunidad más de poder compartir la palabra con ustedes y pues hasta aquí el Señor nos ha permitido estar, amén, y contentos, agradecidos con Él, amén. Y pues bueno, enviamos en esta mañana un fuerte saludo a todos nuestros hermanos que nos sintonizan en diferentes lugares, México, Centroamérica, alrededor aquí de los diferentes condados de Garland, Texas, amén. Y pues está haciendo frío, ahora sí está haciendo frío, ahora sí. Ayer miré una imagen que decía que el clima en Texas es como cuando sacan el número de la lotería, de que el 65, 85, y luego sacan el 2, y luego sacan el 20, y así sube y baja, pero este es el lugar donde Dios nos ha plantado y pues bueno, agradecidos con Él, amén. Y pues bueno, antes de comenzar la pequeña reflexión que Dios puso en mi corazón, quiero compartir como siempre el versículo del día de hoy, es Primera de Juan 1 del 5 al 7 y dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él es en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Y bueno, el día de hoy el Señor puso en mi corazón compartir una pequeña reflexión de lo vil y menospreciado. De lo vil y menospreciado, Dios nos ha escogido para avergonzar a los sabios y para avergonzar a los fuertes. Y este está en 1 de Corintios 1, 27 al 29, pero bueno, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y que sea Él hablando a nuestras vidas. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, Espíritu Santo. Venimos orando, presentando delante de tu presencia este tiempo, Señor amado. Yo te pido con todo mi corazón que seas tú, Dios mío, hablando a las vidas, a las mentes y a los corazones, Señor. Que esta palabra sea de mucha bendición y de mucha edificación, Señor. Yo la pongo en tus manos y te doy gracias. La honra y la gloria, mi Dios bendito, es solamente para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios 1:26 dice: pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Amén. Y bueno, esta es una pequeña reflexión que Dios puso en mi corazón. Estaba meditando días atrás de cómo muchas veces decimos: pero ¿quién soy yo para que Dios crea en mí? Y tú te pones a pensar, te pones a meditar, te pones a escudriñarte aún. Y algo que uno siempre comparte es que nunca nos avergoncemos de dónde Dios nos ha sacado, porque de ahí el Señor nos ha escogido. Dios escoge muchas veces a la prostituta, al drogadicto, al borracho, al que era infiel, para testimonio de Cristo, para testificar de dónde Dios nos ha sacado, para testificar de su amor, para testificar de su perdón y para testificar de lo bueno y maravilloso que es Él. Muchas veces decimos: Señor, pero es que yo era, literalmente, vamos a decir, yo era una mujer de
que andaba de aquí, que andaba para allá, que hacía tanta cosa que cuando venía a los pies de Cristo, literalmente yo decía, pero es que yo no tengo valor. Una cucaracha muerta, aplastada y podrida tiene más valor que yo. Pero Dios dice, de lo vil y menospreciado. Tiempo atrás yo testificaba de que somos 4 mujeres, yo soy la segunda. Y yo puedo decir que la vida de mis otras hermanas es muchísimo mejor que la mía. Pero Dios dice, a mí me ha placido a escogerte a ti. Dios escogió lo débil, lo vil y lo despreciado del mundo para avergonzar a aquellos que se creen sabios y poderosos. Dice aquí que en la iglesia de Corintios, el apóstol Pablo quizás haya hecho un repaso mental de quienes estaban dentro de esa iglesia. Recordó que muy pocos de ellos eran famosos, poderosos, acaudalosos, ricos o educados cuando creyeron en Cristo. Es muy posible que estos pocos que una vez estuvieron arriba hablando humanamente perdieran prestigio, influencia e ingreso por ser ahora seguidores de Cristo. El mismo apóstol Pablo fue un hombre rico, fue un hombre de alta posición social, un hombre muy educado. Pero escribió en Filipenses 3:8, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo, mi Señor Jesús. Por él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y muchas veces decimos, Señor, ¿y por qué me escogiste tú a mí? Porque Dios nos llama para considerarnos en un llamado muy especial. Primero de Corintios 1:26, pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Los corintios sabían qué clase de personas eran ellos cuando Dios los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ellos sabían que Él no los aceptó como sus hijos porque habían sido ricos, inteligentes o poderosos, no, sino por su pura misericordia y elección desde antes de la fundación del mundo. Algo que tenemos que reconocer es desde que estamos nosotros en el vientre de nuestra madre, el Señor nos ha escogido para cosas poderosas. Decimos, pero es que yo no vengo de una familia que es cristiana, pero Dios ya había puesto la mirada en nosotros. La riqueza, el poder, el prestigio, cosas que eran un obstáculo entre ellos y la gracia salvadora de Dios. En otras palabras, les dificultaba entregarse por completo y sin reserva, y muchas veces ponemos en prioridad otras cosas que el servir a Cristo. Lo mismo sucede hoy. Mientras más riqueza, prestigio y poder tiene una persona, más difícil le es reconocer su condición de pecador y necesidad de Dios. Por eso Dios escoge lo vil, lo menospreciado, aquel que no tiene nada, porque Dios es quien le va a suplir en todo. Nuestro Señor Jesús en Marcos 10:25 dice, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Porque el rico está cegado, está turbado, está afanado a las cosas, a lo material. Y eso es, lo material muchas veces evita que las personas tengan un sentido de necesidad que los lleve a la salvación, porque están confiando en su fuerza, están confiando en sus cosas, en su poder, en lo que ellos piensan que lo pueden hacer, sin darse cuenta que todo, absolutamente todo lo que ellos tienen viene y proviene de Dios. En Marcos dice que cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y se arrodilló delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús lo miró, lo amó y le dijo, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y dáselo al necesitado, dáselo al pobre y tendrás un tesoro en el cielo.
entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Y Jesús lo miró en derredor, y Jesús le dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riqueza entrar en el reino de Dios. Algo que uno ha aprendido en el transcurso de los años es de que cuando Dios te bendice, no es por tu fuerza y no es por lo que tú sepas, tu intelecto, sino porque Dios en su infinita misericordia le ha placido, a causa de tu obediencia, de tu esfuerzo, a causa de tu servicio. Pero por eso Dios sabe de qué manera bendecir a sus hijos, porque Él conoce el corazón, porque muchas veces la bendición puede llegar de un solo, en un abrir y cerrar, pero nos podemos desviar. Jesús sabía que las riquezas en Él le eran de estorbo, y por eso le dijo: vende todo lo que tienes y dáselo al necesitado, entonces vienes y me sigues. Esto no quiere decir que rico, poderoso, famoso no entran en el reino. Es solo que les es difícil por la tentación, y es un obstáculo tan fuerte que produce la fama, la riqueza y el poder. Es más fácil para una persona pobre común recibir al Señor como su Salvador, porque no tiene nada que perder y sin mucho que ganar. Sabemos, como lo hemos predicado muchas veces, que el llamado de Dios es eficaz e irresistible. Pero lo que digo es que el rico, el poderoso, luchará enormemente porque tiene que dejar vanidad, riqueza que este mundo le da por seguir a su Señor. Dios en su misericordia nos regenera y nos libera de todas esas vanidades. Dice la palabra: vanidad de vanidad, todo es vanidad. ¿Por qué Dios nos escogió de lo vil y de lo menospreciado? Por la obra de Dios. Porque Dios quiere hacer algo en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos algo de parte de Él. Dice 1 Corintios: pero por obra suya están ustedes en Cristo, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, santificación y redención. Porque tal como está escrito: el que se gloríe en el Señor. Dice que, en otras palabras, la unión con Cristo es un privilegio y es la obligación de vivir una vida dedicada a Él. Jesús lo dijo en Lucas: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Tomar nuestra cruz y seguirlo a Él significa renunciar a la ambición, al egoísmo y a todo derecho de controlar nuestro destino. Y ahora tenemos que darnos cuenta que vivimos por Él y para Él, que todo lo que hagamos es por Él, para beneficio de Él. En el versículo 30 nos habla de justicia, santidad y redención. Nos habla que en el Cristo somos declarados justos delante de Dios. Somos hechos por Él y tenemos que servir, tenemos que dedicar nuestra vida al servicio de Él. En 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. La justicia es un acto externo, por el cual una persona es declarada justa en Cristo, mientras que la santidad es algo interno que se alcanza a través de la presencia y morada del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. En Cristo, todos sus hijos reciben una mente iluminada para entender que en primer lugar es por su obra que fuimos declarados justos delante de Dios. Es por su obra. Entender que Dios nos santifica para que podamos estar en su presencia sin mancha de pecado alguno. Discernimos que Dios nos ha librado de la carga de la culpa y de la esclavitud al pecado. Y todo esto se lo debemos a Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Si existe algo de lo que quisiéramos jactarnos, solo deberíamos hacerlo en Dios, en el Señor, y dando gracias a Él por la obra, la persona que Él fue en la cruz.
Dios nos escogió de lo necio y de lo menospreciado del mundo. Dios escogió lo necio del mundo, como éramos nosotros antes de llegar a los pies de Cristo. ¿Qué actitud teníamos? Dios menospreció la sabiduría humana como medio para conocerlo. En vez de eso quiso elegir a los humildes. Él no llama a la salvación normalmente a quien el mundo llama sabios, poderosos y nobles de cuna. No, Él llama al humilde, al que no tiene valor. En la iglesia de Corintios había uno que otro que había pertenecido a la élite, por lo que leímos al principio. En estos días pasa lo mismo. La palabra de Dios no cambia. Cuando Dios salva a alguno de los de la élite o de la alta sociedad, que es raro que acontezca, pero pasa, puede pasar que Dios es soberano, esa persona cambia totalmente y se convierte en uno más del pueblo de Dios. Echa a la basura toda vanidad y sabiduría humana. Nos hemos dado cuenta en este tiempo, en estos transcursos de los días, como aquella persona que un día le cantó al mundo, llenaba estadios, hacía tantas cosas para ganar gente, para escuchar su música, ahora le está sirviendo a Dios. Pero no de imaginar que Dios aún sigue trabajando en esas personas. Hay gente que un tiempo estuvo quizás en la misma situación y ahorita está en el mundo y predicando de la palabra. Esa persona no ha muerto al yo. En Mateo 11:25 Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. En una ocasión Jesús contó a la multitud la parábola del sembrador. Cuando terminó de predicar, sus discípulos le preguntaron: ¿por qué hablas en parábolas? Y Jesús le dijo: porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero ellos no le han conocido. Jesús afirma claramente que la habilidad de comprender la verdad espiritual es un don de Dios, concedido soberanamente a los que Él elige. Si nosotros estamos en este tiempo, aquí, en este lugar, compartiendo de la palabra, no ha sido por el intelecto humano, sino porque Dios nos ha escogido. La sabiduría de Dios se le revela normalmente al necio, al débil y al común. Es decir, aquellos que la élite considera nada. Ellos son y serán los que confían en Cristo como Señor y Salvador. De lo vil y de lo menospreciado, Dios nos ha escogido. ¿Cómo éramos nosotros antes de conocer a Cristo? Tiempo atrás, días atrás, yo estaba compartiendo con una persona y yo le decía: me siento extraña y me siento rara, digo, porque yo nunca me imaginé el poder compartir la palabra. A lo mejor podemos decir que es algo pequeño, pero algo que uno ha aprendido y reconocido, que en las cosas pequeñas Dios poco a poco las está haciendo grandes. De lo vil y de lo menospreciado, Dios elige a personas que el mundo descarta, no por su imperfección, sino para manifestar su poder y gloria. Y vamos a enfocarnos un poquito a la mujer, porque muchas veces la mujer se siente tan inservible, tan falta de autoestima. Y algo que Dios quiere es que aprendas a reconocer su valor, que aprendas a dejar de vivir en una baja autoestima y que aprendas a usar lo que Dios te ha dado. Dones, talentos, cualidades, virtudes, aunque te sientas débil, y que aprendas a ser una mujer sabia, a servir con sabiduría, con amor, sin importar nuestro pasado, nuestra condición, transformando nuestra debilidad en una fortaleza divina para algo grande, fuerte y específico de parte de Dios. Dios quiere que tengamos un valor en Cristo, porque una cosa yo te puedo decir, o yo te puedo decir a ti,
que eres elegida por Dios, no por tu mérito, sino por un propósito. Lo que el mundo considera insignificante, Dios lo usa como éramos antes. Dios nos transforma, Dios toma lo vil, lo despreciado, lo que no es, para deshacer lo que el mundo valora, mostrando que nuestro pasado no define nuestro futuro. Dios quiere convertir nuestra fortaleza, la debilidad en fortaleza. Dios perfecciona su poder en algo, nuestra debilidad en un poder maravilloso. Y Dios nos da sabiduría y dignidad. Una mujer que teme a Dios se reviste de fuerza y dignidad. Habla con sabiduría y enseña con amor, no por vanidad o por algo superficial. Y a través de esto Dios tiene un propósito tan exquisitamente divino. Tu vida tiene un propósito eterno. Dios nos ha llamado para su gloria, no para jactarnos, sino para mostrar su gracia, su poder, su amor infinito. Nunca rechaces lo que Dios te puede ofrecer. Nunca rechaces aún el llamado que Dios ha puesto en ti. Si nos sentimos o te sientes rechazada o insignificante, eso es lo que Dios quiere usar. Dios llama para hacer grandes cosas. Y el ejemplo que todo mundo conoce y todo cristiano conoce, todo hijo conoce la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él no nació en cuna de oro, Él nació en un pesebre. Sirve con lo que tienes. No esperes a ser perfecta. Usa tu talento y circunstancias para honrar a Dios. Y muchas veces decimos, Señor, ¿y por qué me permites pasar eso? ¿Por qué me permites? ¿Por qué me duele? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Porque eso es algo que Dios quiere usar. No te limites. No te limites. La palabra muestra mujeres fuertes y mujeres líderes. Proverbios 31, mujer virtuosa, ¿quién hallará? Mujeres fuertes, líderes, Débora, Esther, Ruth. Mujeres que sirvieron para honrar y bendecir el nombre de Dios. La vida de Ruth, esa mujer me sorprende de lo vil y de lo menospreciado. Ella no tenía identidad y Dios se la supo dar. Y cuando venga gente por primera vez, sé humilde con ellas y demuestra el amor que Dios ha tenido para contigo y se ha reflejado en esas vidas. Dios, a través de todo esto, de lo vil y de lo menospreciado, nos lleva a cosas muy poderosas. Nos lleva a ser humildes y a tener nuestra confianza puesta en Cristo. Y nos empodera a través de su palabra, de su presencia, de su unción. Y Dios quiere que reconozcamos quiénes somos en Él y lo que Él puede hacer en nuestras vidas. De lo vil y de lo menospreciado, Dios nos ha apartado para cosas poderosas y para cosas grandes. ¿Cómo éramos nosotros antes de llegar a los pies de Cristo? ¿Cómo eras tú? ¿Cómo era yo? Y cómo Dios hasta este día te ha usado. Ha venido proceso, circunstancia, corrección, exhortación, pero aún yo me atrevo a decir que todo eso Dios lo usa para la gloria de Él. Este año acaba de terminar, está a punto de terminar el 2025. ¿Qué hemos hecho para Dios? ¿O qué nos hemos permitido? ¿De qué manera nos hemos permitido ser usados por Dios? A veces decimos, Señor, pero esto, pero lo otro, circunstancias, tantas cosas, pero algo que yo sé es que todo obra para bien y que si Dios nos apartó, nos escogió, donde literalmente el mundo decía que no tenía valor, pero ahorita Dios nos está usando para la gloria de su nombre. Sigamos disponiéndonos al servicio de Él, a lo que Él nos manda y lo que Él quiera seguir haciendo este 2026 a través de nuestras vidas. Y bueno, hasta aquí mi pequeña reflexión. Espero que haya sido de mucha bendición, de mucha edificación y que Dios haya hablado a sus vidas. Amén. Y nos escuchamos aquí
la próxima semana, que ya va a ser 2026. Dios me les bendiga y a gozarnos en estos últimos días del 2025.